El 9 de abril de 2024 sucedió un caso que te desgarrará el alma. Ese día, cerca de las 5:15 de la tarde, la policía de Indianápolis recibió una llamada en la que les informaban que una niña se encontraba en un estado crítico de salud. Para ser más exacto, estaba agonizando. De inmediato las autoridades llegaron hasta una casa rodante ubicada en Denver Drive. Al interior de la casa encontraron a la pequeña en un estado de total inconsciencia. La pequeña estaba encerrada en un pequeño armario de ropa. Al frente de este habían muebles cuya función era evitar que la niña pudiera escapar. Ella tenía materia fecal en su cabello y en sus pies mostraba evidentes signos de desnutrición, marcas de mordeduras a lo largo de todo su cuerpo, hematomas y piojos. Y aunque esto parece sacado de la peor película de terror, de hecho era solo el inicio de uno de los peores casos ocurridos en 2024. Antes de iniciar quiero enviar un saludo a Flor Najarro que me escribió gracias. Muchas gracias a ti mi leyenda por estar aquí, por tu lindo apoyo, por ver mi contenido y hacerme mejorar día a día, por creer en mi trabajo. Son cosas que me motivan y agradezco que seas un motivo para mejorar. Te envío un gran abrazo. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te deseo una hermosa semana. Te envío un beso cósmico, Flor. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que más admiras de tu hijo o hija? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Kingsley Welty nació el 30 de diciembre de 2018 en Mooresville, Indiana, Estados Unidos. Sus padres eran Tony McClure y Bradley Welty y tenía otros 5 hermanos. A diferencia de muchos otros niños alrededor de todo el mundo, la llegada de Kingsley no fue tan celebrada. Incluso se podría decir que su madre tampoco se alegró. Por alguna extraña circunstancia, desde el momento en el que nació Tony, sintió rechazo hacia la niña y le hizo saber por todos los medios que su existencia no sería nada fácil. Tan solo 3 semanas después de su nacimiento, un miembro de la familia reportó a los servicios sociales que Kingsley estaba bastante desnutrida. En consecuencia, Tony y su pareja recibieron una visita para validar en qué condiciones vivía la pequeña. Cuando llegaron a la casa ubicada en un parque de remolques, la describieron como un lugar inhabitable. Dijeron también que nunca habían visto unas condiciones más desfavorables para la crianza de un niño, mucho menos para que en ese entorno crecieran 6 pequeños. Según los reportes, la casa estaba demasiado sucia y desde que se entraba a ella, un fétido olor la invadía por completo. Además de esto, la familia no sacaba la basura y había mucha sangre por todos lados. También había materia fecal de gato y todo tipo de desperdicios orgánicos regados por el suelo. Los niños más pequeños gateaban por un suelo lleno de colillas y comida en estado de descomposición. El desorden era en toda la casa y estas eran las condiciones en las que tendría que crecer Kingsley. En cuanto a la pequeña, ella fue encontrada en un avanzado estado de desnutrición, pero eso no era lo más grave. A simple vista se podía ver que la pequeña estaba bastante descuidada, pues estaba sucia, cubierta de tierra, con la tez demasiado pálida y los labios resecos. Era evidente que en casa no estaba recibiendo el cuidado que un bebé recién nacido merece. Por esta razón, Tony y Bradley Welty fueron llevados a prisión y acusados por cargos relacionados con negligencia infantil. Tony se declaró culpable, fue sentenciado a 900 días de prisión. No obstante, de esta pena solo llegó a cumplir 6 semanas y más tarde salió en libertad condicional. Durante este tiempo no se sabe con certeza qué pasó con los hermanos de Kingsley, pero se cree que el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois, más conocido como DCFS, se hizo cargo de ellos. Por su parte, la pequeña pasó un tiempo con su abuela paterna. Luego de que Tony recuperó su libertad, no se sabe cómo ni bajo qué criterio se tomó esta decisión, pero se ordenó que la mujer nuevamente asumiera el cargo de sus 6 hijos. Luego de la
la primera estadía en prisión, cabría esperar que la actitud de Tony cambiaría radicalmente, pero no fue así. Las condiciones materiales de vida de Kingsleaf no mejoraron en lo absoluto. De hecho, se sabe que a lo largo de los años siguientes la DCFS siguió recibiendo reportes sobre malos tratos hacia la pequeña, pero o bien no lograba localizar a la mujer o no investigaban de manera adecuada el caso de la pequeña. Aunque no se ha podido establecer la fecha exacta de este suceso, hubo una segunda oportunidad en la que la abuela paterna de Kingsleaf se tuvo que hacer cargo de ella. Trisha Welty mencionó que cuando su nieta llegó a la casa estaba sucia y muy delgada, pero lo realmente preocupante es que tenía hematomas a lo largo de todo el cuerpo y era evidente que le habían arrancado mechones de cabello. When she came to us the second time, she was bruised from head to toe. She had clumps of hair missing throughout her whole head. Tony tuvo que enfrentarse nuevamente a un juicio, pero esta vez salió libre, pues el DCFS no pudo agregar pruebas contundentes sobre los malos tratos que la pequeña recibía y la custodia le fue regresada a Tony, quien en ese punto ya no vivía con Bradley. Por segunda vez el Estado condenó a Kingsleaf a vivir de manera precaria. Luego de esto, Trisha y otros familiares de la pequeña denunciaron en reiteradas oportunidades las pésimas condiciones de salud de la pequeña. Además de esto, también mencionaban a DCFS que la niña vivía en condiciones demasiado precarias y que era evidente que nadie se hacía cargo de ella. Incluso en una ocasión Trisha mencionó que llamó al DCFS y les expresó su preocupación porque creía que era posible que la pequeña muriera en cualquier momento a causa no solo del descuido de su madre, sino de los malos tratos que la niña recibía. Todas estas denuncias fueron totalmente ignoradas. Este organismo solo se interesaba por el proceso de reunificación y por asegurarse de que Kingsleaf viviera con su madre sin importarles demasiado las condiciones en las que la pequeña vivía. Si todas estas denuncias no hubiesen sido ignoradas, muy probablemente el final de esta historia sería distinto. If the parents aren't going to love and protect them, and the state's not, who's going to protect them? We just don't want her death to be in vain. Para el 2024, Tony dio a luz a un nuevo pequeño. Cuando este nació fue diagnosticado con THC, por lo que a la madre se le hicieron pruebas y se determinó que ésta había consumido de la sustancia verde durante su embarazo. A raíz de esto se ordenó una nueva visita domiciliaria para ver en qué condiciones estaba creciendo Kingsleaf. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, se encontraron con más de lo que ya habían visto una vez. Para Tony McClure, la higiene y el orden eran cosas totalmente desconocidas, pues las condiciones sanitarias de la casa eran muy preocupantes. En aquella oportunidad fue imposible validar el estado de salud de la pequeña, pues según su madre, ella estaba en la casa de sus abuelos. Aún con las condiciones de la casa, las autoridades del DCFS no hicieron absolutamente nada, y a pesar de que luego se llevaron a cabo más visitas y en ninguna de estas pudieron ver a la niña, simplemente lo dejaron pasar como si no fuera un asunto relevante. A pesar de que la casa era prácticamente inhabitable, en esta oportunidad no se adelantó ningún proceso para quitarle la custodia de la niña y sus hermanos a Tony McClure. El 9 de abril, toda esta acumulación de eventos desencadenó una terrible tragedia. Ese día, cerca de las 5:15 de la tarde, el Departamento de Policía de Indianápolis recibió una llamada en la que les informaban que una niña se encontraba en estado crítico de salud y que no respondía. De inmediato, las autoridades llegaron hasta una casa rodante ubicada en Denver Drive. Al interior del hogar encontraron a la pequeña en un estado de total inconsciencia. Estaba encerrada en un armario de ropa. Al frente de este armario había un mueble gigante cuya función era evitar que la pequeña se escapara. La niña tenía materia fecal en su cabello, en sus pies mostraba evidentes signos de desnutrición, tenía marcas de mordeduras a lo largo de todo su cuerpo, hematomas también y piojos. De inmediato, las autoridades trasladaron a la pequeña al Riley Hospital for Children. Pese a los esfuerzos de los médicos, la pequeña estaba demasiado débil. Cuando llegó al hospital,
y al cabo de un par de horas murió. Kingsleaf tenía tan solo 5 años y todos sus padecimientos eran perfectamente evitables. La autopsia reveló que la pequeña murió a causa de desnutrición y que pesaba más a los 2 años que en el momento de su muerte. Imagínense ustedes. Para las autoridades estaba claro que Kingsleaf era obligada a pasar la mayor parte de sus horas en el interior de aquel armario sin la supervisión de nadie. Incluso era muy probable que la niña ni siquiera pudiera salir del armario para hacer sus necesidades fisiológicas, razón por la cual estaba cubierta de materia fecal cuando fue encontrada. Luego de que se conociera la tragedia, Toni McClure fue arrestada. Cuando la mujer fue interrogada, en principio trató de culpar a su expareja Bradley Welty. Sin embargo, esta versión cayó rápidamente bajo su propio peso, pues el hombre ni siquiera vivía con ella. Las autoridades presionaron a McClure para que contara toda la verdad y esta al final terminó cediendo. La mujer dijo que solía dejar encerrada a su hija en el armario de vez en cuando. También mencionó que cuando la encerraba, la pequeña solía quejarse de hambre y mencionó que lloraba todo el tiempo, pero mencionó también que pese a ello no le había dado demasiada importancia. La mujer confesó que sabía que sus acciones perjudicaban a la pequeña e incluso sabía que podía llegar a matarla, pero dijo que no le importaba, pues lo que más quería era deshacerse de la pequeña, pues dijo que nunca la amó. Luego de esta confesión, las autoridades llevaron a cabo otro arresto. Se trataba de Ryan Smith, pareja de Toni y cómplice del asesinato de la niña, pues también vivía en la casa. En el interrogatorio, el hombre confesó que sabía muy bien lo que estaba sucediendo con Kingsleaf, pero dijo que no se atrevió a hacer nada al respecto, pues temía una represalia por parte de Toni. Dijo que amaba tanto a la mujer que había preferido no hacer nada para ayudar a la niña por miedo a que su novia lo abandonara. El sujeto también aportó información muy importante para el caso, y es que mencionó que Kingsleaf había estado encerrada en el armario desde el Día de Acción de Gracias, es decir, desde el 23 de noviembre de 2023 hasta el 9 de abril de 2024. La pequeña había estado encerrada en un diminuto espacio donde tenía que vivir entre su propia orina y entre sus propias heces. Smith dijo que durante todo ese lapso de tiempo Kingsleaf solo había salido en 10 ocasiones. Varias semanas después, desde la muerte de Kingsleaf, las autoridades llevaron a cabo un nuevo arresto. Las investigaciones que habían hecho los llevó tras la pista de Tammy Hazley, madre de Toni y abuela de Kingsleaf. Las autoridades llegaron hasta ella por presunta complicidad, pues según entendía, la mujer también era plenamente consciente del trato que recibía la niña y nunca denunció. En realidad eso no era lo más grave. Cuando Tammy Hazley, de 53 años, fue interrogada, aceptó que una de las principales razones por las cuales la DCFS muchas veces no hubiese logrado contactar a su hija era a causa de ella, pues la mujer siempre había sabido dónde se encontraba la mujer y dónde estaba Kingsleaf, y a pesar de que ella también recibía llamadas de la DCFS, nunca suministró información del paradero de su hija ni de su nieta. Según Hazley, ella era consciente de los malos tratos que sufría su nieta, pero bajo su perspectiva quería darle tiempo a su hija para que reflexionara sobre sus acciones y poder entablar una buena relación con la niña. La mujer también dijo que había visto que la condición de salud de Kingsleaf había empeorado desde octubre de 2023. Pese a ello, no reportó nada a las autoridades porque dijo que temía que a su hija le quitaran la custodia de sus otros hijos. Pero su relación con el caso de Kingsleaf no terminaba ahí. La mujer confesó que en una oportunidad ató a su nieta con cinta adhesiva mientras estaba en su casa. Supuestamente hizo esto porque Kingsleaf no se quedaba en la cama porque quería levantarse para comer y beber. Esta mujer también había participado de la tortura a una pequeña niña de tan solo 5 años de edad. La investigación de las autoridades continuó para tratar de develar más detalles, especialmente si había premeditación tras esta serie de torturas, y se encontraron con una enorme sorpresa. Luego del arresto de estas personas, sus celulares también fueron incautados y allí encontraron algo muy sorprendente. A través de Facebook, Toni McClure y su madre, Tammy Hazley, solían mantener conversaciones despreciables, como podría ser cualquier madre e hija, pero las de estas dos mujeres eran macabras y ya les diré por qué. En unos mensajes encontrados en el año 2022 se puede ver cómo las mujeres se refieren a Kingsleaf como demonio,
malvada o criatura. Pero eso no era todo. En uno de los mensajes, McClure le contaba a su madre que la niña se había salido del armario, a lo que Hazley respondió que pusiera algo adelante para que no pudiera hacerlo más. Con estas conversaciones se comprobó que la pequeña era obligada a permanecer en el armario desde varios años atrás. En los mensajes que las dos mujeres enviaban, también se encontró que Hazley le daba consejos a su hija para arrestar a la inocente niña. Al parecer, el objetivo primordial de McClure era evitar a toda costa que su hija se alimentara. También hay mensajes en los que Hazley le dice a McClure que amarre más fuerte a la niña para que ella no pueda escaparse. También hay mensajes en los que la mujer le dice que esconda la comida o cierre con candado el refrigerador para que la pequeña no pudiera acceder a ningún tipo de alimento. Para las autoridades, detrás del comportamiento de McClure y de Hazley no había solo una intención por deshacerse de la pequeña, sino que era evidente que querían causarle sufrimiento y por esa razón la sometían a tratos tan inhumanos. Las autoridades tampoco descartan el hecho de que la pequeña fuera golpeada por su madre e incluso por sus propios hermanos como un medio para disminuirla. A causa de sus crímenes, Toni fue acusada por homicidio, confinamiento penal y agresión. Los fiscales encargados del caso presentaron una solicitud ante el tribunal y exigieron cadena perpetua, sin opción de libertad condicional, contra Toni. Por su parte, Smith fue acusado por negligencia y confinamiento penal. Por estos mismos cargos y por agresión también fue acusada Tammy Hazley. Los abuelos paternos de Kingsley son quienes más han demostrado su dolor por la muerte de la pequeña, pues fueron ellos precisamente quienes más denuncias habían puesto a la DCFS e incluso habían tratado de optar por la custodia de la niña. Sobre esto también han mencionado la forma de actuar del DCFS, pues fue muy negligente y que de haber actuado bien podría haber prevenido una triste tragedia. Antes de irme quisiera obviamente extender una reflexión que me parece importante. Uno de los principales objetivos que yo he tenido con la creación de estos contenidos es justamente poder divisar una sociedad mejor a través del mal ejemplo. Yo no quiero que nadie vea a ningún criminal con ojos positivos, porque francamente son errores. Y una manera positiva de aprender es justamente a través de los errores. Entonces, muchas veces cuando analizamos por qué los criminales actúan como actúan sin justificarlos, en la mayoría de ocasiones encontramos una mala crianza, un maltrato desde niños, una forma de segregarlos desde niños, de hacerles saber que no son importantes, que como actúan están mal, que como piensan están mal, de castigarlos, de encerrarlos. Bueno, es decir, el caso de hoy fue un ejemplo bastante notorio de lo que no es ser padre, de lo que no es ser una familia ejemplar. Y sé que muchas de las personas, porque YouTube me da estadísticas del público que ve mi canal, sé que atraviesan por una edad en donde o son madres o padres o van a ser madres o padres. Por lo tanto, el rol es importante. Si nosotros brindamos a nuestros hijos semillas de amor, brindamos a nuestros hijos con ejemplo, con respeto, con solidaridad, tendremos el día de mañana una mejor sociedad. Es decir, en nuestras manos recae la posibilidad de un mejor futuro. Puede que ya hayan muchos criminales que por circunstancias pasadas ya sea difícil de tratar este caso en una sociedad, pero todos aquellos que van a ser padres o que ya lo son tienen una importancia vital para crear una sociedad mucho más sana para nuestros hijos, y es amor. Amor, esa es la palabra que quiero que se vayan hoy. Amor, no quiero que piensen otra cosa más que amor. Amemos a nuestros hijos, escuchémoslos, acompañémoslos, entendámoslos, porque estoy seguro que si hacemos eso construiremos un mejor mañana. Así que ese es el único mensaje que como influencer quiero extenderles a todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó esta investigación, solo la investigación, porque nuevamente he tenido que responder a personas que como que no me entienden, es la investigación, no es el caso. A mí no me gusta que estas cosas pasen en absoluto, pero hay que hablarlas, porque tampoco podemos hacerlos de la vista gorda. No, nunca pasan crímenes, es que todo el mundo es perfecto. No, el mundo es horrible. Y hay que saber que el mundo es horrible, porque solo sabiendo lo horrible que es el mundo podemos soñar con un mundo deseado.
Para mí es así de sencillo. Entonces, si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.